¿Qué tal? Buenas noches, gusto saludarles. Les hablamos de parte de Comaima nuevamente. Comaima, la fábrica y empresa de alimentos para animales de producción. Es un gusto estar nuevamente con ustedes y muchas gracias por el tiempo que se toman para escuchar estas charlas. Les recuerdo cualquier pregunta acerca de la charla que vamos a tener el día de hoy. La pueden hacer a través de mensaje, ya sea por WhatsApp o mensaje de texto, al número 4928-0247. Entonces, a través de ese número pueden hacer las preguntas, ya sea mensaje de texto o WhatsApp. Se lo repito, es 4928-0247. Entonces, el día de hoy vamos a estar hablando acerca del manejo profiláctico del hato bovino. Entonces, manejo de las vacunas en sí, de las que se usan en el día a día en el campo, con el manejo de los bovinos. Si se acordarán, todas estas semanas hemos estado hablando acerca del manejo, nutrición de los animales. Entonces, ahorita ya pasando a otro tema, que sería el manejo profiláctico del hato bovino. Entonces vamos a iniciar. Como les repito, cualquier duda al final del programa tenemos un espacio para poder resolver cualquier duda y con mucho gusto podemos colaborar. Y si pues no nos sabemos la respuesta, pues vamos a tratar lo posible para dejarlos con las respuestas que ustedes necesitan. Entonces vamos a iniciar. Para iniciar quiero recordarles lo importante que es el bienestar animal en nuestro medio. Para eso es todo lo que hemos estado hablando toda esta semana: la nutrición, manejo, ahora la vacunación de los animales, empezando con el bienestar animal. Para recordar, tenemos la primera libertad, que es animal libre de hambre y sed, animales que tienen que tener comida y agua para tomar, el libre de temor y angustia. Aquí hablamos de instalaciones que le brinden lo necesario a nuestros animales para estar en una comunidad libre de molestias físicas y térmicas. Aquí estamos hablando del manejo de las instalaciones, de los corrales, de las galeras o galpones que tengamos disponibles en finca. Libre de dolor y enfermedad. Cuando hablamos libre de enfermedad, obviamente es para el tema que vamos a estar hablando el día de hoy. Libre de enfermedad, para eso tratamos, o para eso se realiza la vacunación en los animales. Y la última libertad, libre de manifestar un comportamiento natural. Esta libertad abarca todas las anteriores. Un animal sano, confortable y cómodo va a expresar su comportamiento naturalmente, como la naturaleza libre lo haría. Para tener en cuenta que para tener una producción rentable o sustentable debemos de tener pilares de la producción. Esos 4 pilares, ninguno es más importante que el otro. Los 4 son sumamente importantes. Entonces, no importa el orden en que uno los maneje, siempre y cuando maneje los 4 pilares, los cuales son genética, salud, alimentación y manejo. Entonces, es lo que hemos estado hablando. El día de hoy tocará el pilar de la salud. Entonces, hemos estado hablando del pilar de alimentación, del manejo. Nos falta un poquito de la genética y hoy vamos a hablar acerca del pilar de la salud. Entonces es importante recordar que ninguno de los 4 es más importante. Los 4 son sumamente importantes para tener una producción rentable y sustentable y pues que nuestro negocio sea próspero. Entonces vamos a entrar de lleno en cuanto al tema del día de hoy, el manejo profiláctico del hato bovino. Entonces, para iniciar debemos tener en cuenta o tener en mente el concepto teórico de qué es una vacuna. Hay varios conceptos y varias definiciones. Vamos a utilizar la que más se adapta a nuestro medio, que dice: la definición de vacuna es una sustancia compuesta por una sustancia de microorganismos atenuados, podría decir, que se introducen en el organismo para prevenir determinadas enfermedades de infección. Además, estimula la formación de anticuerpos con la que se consigue la inmunización contra estas enfermedades infecciosas. Entonces, repitiendo el concepto, lo importante es que se nos quede grabado, tal vez no es de memoria, sino que en sí la esencia del concepto, que es una sustancia compuesta
por una suspensión de microorganismos atenuados, podría decirse desactivados, o hasta muertos, podríamos llamar, que se introducen en el organismo para prevenir determinadas enfermedades infecciosas. Esta palabra prevenir es sumamente importante en el uso de la vacuna, porque tenemos que tener en cuenta que la vacuna es una herramienta o una técnica que nos ayuda a prevenir enfermedades y no tanto a curar enfermedades cuando hablamos especialmente de ganado bovino. Entonces es importante tener en cuenta eso. Además, pues, como les comentaba, estimula la formación de anticuerpos, o sea, defensas, podría decir, para que se consiga la inmunización contra estas enfermedades que nosotros vacunamos. Ahora vamos con la interrogante, ¿cuándo vacunar? Es importante tener en cuenta y muy claro que únicamente se vacunan animales sanos. ¿Qué queremos decir con eso? Tenemos que tener clara la diferencia entre una vacuna y una inyección común o coloquial, podría decir. Cuando hablamos de una vacuna, es lo que acabamos de hablar, es de una suspensión de una sustancia compuesta por microorganismos atenuados. Eso es una vacuna. Una inyección puede estar compuesta o podemos introducirlo en el cuerpo, un antibiótico, una vitamina, un desparasitante. Eso sería una inyección común, podría decir. Ahora la vacuna es lo que estamos hablando. Entonces es importante aclarar esto para no crear confusión, que solo se vacunan animales sanos, o sea, se vacunan a los animales sanos para prevenir, pues obviamente que se enfermen. Ya las inyecciones comunes, podría decirse, son las que utilizamos en el campo diariamente para tratar enfermedades que ya se presentan en el campo, enfermedades clínicas. Entonces es importante tener en cuenta y clara esa diferencia para no crear confusión o diferencia que animales enfermos, no se vacunan. Entonces, pero animales sanos se vacunan y animales enfermos, digamos, se tratan con las inyecciones normales. Entonces es importante tener en cuenta eso. Es importante, como les comentaba, y recalcar, sumamente importante, que la vacuna es preventiva. O sea, la vacunación es preventiva. La vacunación la utilizamos para evitar, prevenir que nuestros animales se enfermen con cualquier tipo de problema, problema infeccioso. Entonces, o problema para el cual compramos la vacuna, que les digo yo, rabia, brucela, clostridium, cualquier tipo de esos problemas. Entonces, para eso utilizamos la vacunación, para prevenir que nuestros animales o nuestro hato bovino, si tenemos una o dos vacas, se enfermen, o si tenemos bastantes, también se usa la vacunación para evitar que se presenten las enfermedades como tal. Es importante, antes de entrar a qué planes de vacunación utilizar o tener una referencia de cuándo vacunar, es sumamente importante cómo guardar, cómo almacenar la vacuna. La vacuna es sumamente importante tener en cuenta que no la debemos congelar. O sea, si tenemos una refri, no debemos meterla al freezer, como normalmente se llama, o al congelador. Entonces, la vacuna debe estar a una temperatura promedio de 4 grados centígrados. Entonces, no debemos tampoco tenerla expuesta al sol o a temperatura ambiente, ni tampoco debemos tenerla a una temperatura de congelación. Entonces, es sumamente importante. Para que se hagan una idea, si tenemos una refri normal, nosotros no debemos guardar la vacuna en el freezer o en la parte de arriba, debemos tener la vacuna pues en la parte de abajo, digamos, donde se guarda la comida normal. Entonces, solo para que sea una referencia. Pero si manejamos otro tipo de congelador, es importante tener en cuenta que la temperatura a la cual debemos almacenar una vacuna es una temperatura de 4 grados centígrados. Entonces, tener claro esto, porque muchas veces lo que pasa es vamos a los servicios que nos quedan más cerca, y entonces compramos la vacuna, nos la echamos a la bolsa o la guardamos en el carro, pasamos dando un montón de vueltas, luego llegamos a vacunar a nuestro ganado y muy posiblemente cuando se presenta un brote de enfermedad, esta vacuna no nos va a proteger lo que tendría que hacer, porque esta vacuna cuando la introducimos al cuerpo ya estaba desactivada. No quiere decir que la vacuna
no funcione, sino que tal vez fallamos en el manejo de la vacuna, en el manejo de la cadena fría. Es muy importante tener en cuenta esto de la cadena fría. Para hacerse una idea de cómo podemos almacenar una vacuna a la hora de ir a comprarla a un agroservicio. Por ejemplo, tenemos una hielera normal, no importa el tamaño, grande, pequeño, mediano. Lo más recomendable es en poner el hielo, poner 2 capas de hielo, podría decir. Entonces, está la hielera vacía, colocamos primero el hielo, luego encima del hielo podemos colocar la vacuna y luego de esa vacuna volvemos a colocar hielo. Entonces, para que la vacuna quede en medio de 2 capas de hielo o de 2 bolsas de hielo, como se les facilite, pero lo importante es que la vacuna vaya a esa temperatura o a ese manejo. Y cuando lleguemos ya a la finca, a la casa, a la granja, colocarla inmediatamente en la refri, pero en la parte de abajo, podría decirse, no en el freezer o el congelador, para evitar problemas en la cadena fría, que se le llama así al manejo de la vacuna y al traslado. Es para evitar problemas de muerte, más que todo cuando los animales estén expuestos a una enfermedad. Hay que aclarar que obviamente no es que la vacuna, si uno la maneja mal a la hora de introducírsela o vacunar a los animales, esta vacuna vaya a matar a los animales. Hay que aclarar eso, sino que no va a proteger lo que tendría que proteger esta vacuna si la manejamos correctamente en la cadena de frío que hemos estado hablando. Entonces es importante tener en cuenta eso. Para hacer un paréntesis, como les repito, si tienen alguna duda o no les queda claro algún tema del que estamos hablando, con mucho gusto al final del programa pueden hacer sus preguntas y las respondemos al número 4928-0247. Las preguntas las pueden estar haciendo desde este momento, solo que al final del programa las vamos a responder con mucho gusto. Al número 4928-0247. Entonces, para continuar con el manejo de la vacuna, otro punto importante a la hora de la vacunación es utilizar una aguja por animal cuando estamos hablando de vacunación. Esto porque puede ser para algunos tal vez impráctico o mucho gasto o algo por el estilo. Tenemos que tener en cuenta que la vacuna, el líquido que viene adentro del frasquito, es una sustancia que viene, que no está contaminada. Entonces tenemos que manejar esa cadena, es parte de la cadena fría del manejo de la vacuna. Entonces, a la hora de nosotros introducir, por ejemplo, vacunamos al primer animal, siempre cualquier piel, digamos, de cualquier ser vivo tiene microorganismos, encima bacterias. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nosotros vacunamos a este animal, entonces la aguja que utilizamos, aunque nosotros la miremos limpia, es muy probable que haya pasado absorbiendo, podría decirse, o contaminándose con las bacterias que están pues en la piel, encima de la piel o el pelo de los animales. Y si nosotros esa misma aguja la introducimos en la vacuna que está pues no contaminada, podemos hacer esa mezcla, digamos, y también podemos disminuir el porcentaje de protección, podría decir, de la vacuna. Entonces, cuando vacunamos animales es sumamente importante utilizar una aguja por animal para evitar este problema de contaminar la vacuna y que esta vacuna al final pues no nos dé los resultados esperados en cuanto a la protección, porque es para lo cual utilizamos la vacuna, no nos dé los picos de inmunidad que estamos esperando. Entonces es sumamente importante eso. Igualmente mantener el frío o la cadena fría, utilizar una aguja por animal, entonces es sumamente importante. Ahora en la vía de administración es sumamente importante utilizar o respetar las indicaciones del fabricante de la vacuna. Entonces normalmente las vacunas se administran la mayoría por vía subcutánea, pero hay hay vacunas que se pueden aplicar vía intramuscular. Entonces es importante respetar
las indicaciones del producto. Entonces, para tener mejores resultados en cuanto a la protección y la inmunidad de nuestros animales. Entonces es importante tener en cuenta las vías de administración de las vacunas. Normalmente, como les repito, la mayoría son subcutáneas, pero algunas vacunas pueden administrarse intramuscularmente. Entonces es sumamente importante respetar las indicaciones del fabricante de la vacuna. Entonces, ahora vamos a tocar un poquito acerca de cada cuánto vacunar a los animales. Cada cuánto vacunar a los animales. Aquí no vamos a hablar tanto de los refuerzos de cada vacuna, eso lo vamos a ver despuesito, sino que vamos a hablar de cada cuánto o cuánto tiempo debemos de esperar para colocar una vacuna y después colocar otra. Por ejemplo, para que tengan un ejemplo, cada cuánto, por ejemplo, si yo puse la vacuna contra rabia, por ejemplo, ¿cuántos días debo esperar o cuánto tiempo debo esperar para poner la vacuna contra Clostridium? Entonces, si se dan cuenta, no es que sea refuerzo una de otra, solo hay que tener en cuenta, o vamos a ver cuánto tiempo debo esperar para colocar una vacuna diferente, podría decir. Entonces, pues en inmunología se manejan términos, por ejemplo, a las 3 semanas, que son 21 días aproximadamente, la vacuna o el microorganismo que se introdujo al cuerpo ya empieza a descender la curva de inmunidad, podría decirse. Entonces, hay que tener en cuenta que, por ejemplo, podemos vacunar unos animales o colocar otra vacuna entre 21 días de diferencia. Entonces, por ejemplo, si yo vacuné contra rabia, debo esperar 21 días para poder vacunar contra Clostridium, Brucella o algo por el estilo. Entonces, todo para que tengan en cuenta, mínimo 21 días. ¿Esto por qué? Entonces, muchas veces lo que se hace en campo es, por ejemplo, para no encerrar muchas veces al ganado o no estar vacunando varias veces, que por ejemplo se vacuna hoy contra rabia y contra Brucella o Clostridium, algo por el estilo, se mezclan vacunas. Lo que pasa muchas veces es que las mezclas de las vacunas no son compatibles. Entonces, en lugar de ser simbiosis, podría decirse, se crea un antagonismo en las vacunas. O sea, quiere decir que una vacuna compite con la otra y al final de cuentas, pues ninguna vacuna va a hacer el efecto esperado en el cuerpo. Ninguna vacuna va a crear inmunidad. Entonces, solo estamos pinchando al animal, pero no estamos protegiendo al animal. Entonces, es sumamente importante cuando se realizan las prácticas de vacunación, colocar una vacuna, ya sea la que nos corresponda según el manejo que estemos dando, y esperar un tiempo prudencial, aproximadamente 21 días, para poder colocar la otra vacuna. Entonces, así deberíamos manejarlo. Para que quede claro, no es el tiempo o el refuerzo de la vacuna, sino que el tiempo prudencial entre vacuna y otra vacuna de otra clase, para que los dos tengan un efecto positivo en cuanto a inmunidad. Entonces es importante tener en cuenta eso. Ahora, cuando hablamos acerca de los refuerzos, ahora sí, de refuerzo de una vacuna y otra vacuna, esto depende mucho de la condición sanitaria o el estado sanitario de nuestro gato bovino, de nuestra granja, de nuestra finca. No es importante cuántos animales tenemos, si tenemos 1, 2, o tenemos 100, 200, 300. Entonces, el refuerzo depende mucho del manejo que nosotros le demos. Entonces, y también de la zona geográfica. En nuestro país hay zonas, por ejemplo, endémicas, por decirse, para algún tipo de enfermedad, donde la vacunación es obligatoria y con menos tiempo de distancia que en otras zonas del país. Entonces, hay que tener en cuenta y muy claro que las vacunas se adaptan, o nosotros debemos adaptarnos, como quieran verlo, a las necesidades de nuestra área geográfica o nuestra granja. No por fuerza se deben usar todas las vacunas que existan en el mercado para nuestras vacas. Entonces, hay que tener en cuenta eso, que por ejemplo, si nosotros somos un gato libre de Brucella,
no vamos a estar vacunando cada 6 meses, porque tenemos un acto libre. Entonces, solo para que se den una idea de eso, por ejemplo, cuando, por ejemplo, ustedes solo para que tengan en cuenta cuando son animales activos, pues normalmente se vacuna cada año, o únicamente si no se introducen animales nuevos al lato, pues solo se está controlando y no tanto vacunando. Pero hay que tener en cuenta que no todas las vacunas que se existen en el mercado vamos a utilizarlas en nuestro ganado, en nuestras vacas. Esto depende de las necesidades o las características sanitarias y geográficas donde estamos ubicados. Entonces, pero para que se den una idea, los refuerzos, por ejemplo, cuando hablamos de rabia, depende del área donde estemos ubicados, puede ser cada 6 meses o cada 12 meses, o sea, cada medio año o cada año. Entonces, acompañado de la vacunación, es muy importante tener en cuenta el tema del diagnóstico. Entonces, cuando hablamos del tema de diagnóstico, es cuando hablamos del tema de tomar muestras de sangre. Es muy importante estar tomando muestras de sangre en nuestros bovinos, ya sea para el diagnóstico de brucela o algún tipo de enfermedad reproductiva. También es importante hacer la prueba de tuberculina en campo, obviamente, para el diagnóstico de tuberculosis. Entonces es sumamente importante. Todo esto, por ejemplo, a nuestros clientes o consumidores de Comaima, les apoyamos en ese tema de este tema de asesoramiento técnico, en el cual se va a tomar muestras de sangre, se llevan al laboratorio, se les da un diagnóstico a los productores y clientes de Comaima, y pues ya depende del diagnóstico, depende de las acciones que uno va a tomar. Entonces, para que tomen en cuenta que a la hora de consumir alimentos Comaima para ganado y para todas las líneas de animales de producción, pues tienen estos beneficios del servicio técnico, asesoramiento técnico, para un mejor resultado en rendimiento de nuestra producción. Entonces, hay que tomarlo en cuenta. Con el diagnóstico de enfermedades a través de la toma de muestras de sangre, es importante, depende del resultado que tengamos en el laboratorio, tomar las acciones correspondientes o las acciones que deberíamos seguir. Entonces, por ejemplo, si nosotros tomamos muestras para el diagnóstico de brucela y de ahí nos sale un animal positivo, entonces lo más aconsejable es vacunar a los animales sanos, o sea, los animales que no salieron positivos, y esta vacuna poner un refuerzo a los 6 meses. Entonces, porque no somos una explotación positiva a brucela, podría decir. Entonces, solo para que se den una idea. Pero es sumamente importante vacunar con el diagnóstico de laboratorio humano, para no estar vacunando, digamos, al aire o adivinando qué enfermedades tenemos. Entonces, es sumamente importante. Esto porque los digo, muchas veces si se vacunan contra enfermedades que no existen en nuestro hato o no tenemos historial de ello, muchas veces nosotros podemos introducir estas enfermedades a la hora de manejar mal la vacuna o el plan de vacunación. Por eso es importante, como les digo y lo repito, tener un diagnóstico a través de pruebas de sangre o a través de pruebas de campo como la tuberculina para el diagnóstico de tuberculosis, y ya pues tomar en cuenta qué acciones podemos seguir. Es sumamente importante. Entonces vamos a hablar un poquito de cómo manejar nuestro hato bovino, digamos, a la hora de prepararlo para una vacunación. Entonces, por ejemplo, háganse la idea que nosotros tenemos 10 vacas, para que se les haga una idea fácil. Entonces, de estas 10 vacas, nosotros venimos, como consumimos alimentos Comaima, logramos tomar las muestras de sangre a través del servicio técnico que Comaima presta. Entonces, nos dimos cuenta que de estas 10 vacas, tenemos una vaca positiva a brucela, hagamos la idea. Entonces, ¿qué podemos hacer con esta vaca positiva a brucela? Lo más recomendable,
con esta vaca positiva a brucela es volver a repetir la toma de muestra o la prueba que se hace en laboratorio para estar 100% seguros de que esta vaca pues salió positiva a brucela. También se toman en cuenta varios aspectos. Por ejemplo, si nosotros acabamos de realizar una vacunación contra cualquier enfermedad, por ejemplo en este caso de brucela, y a los días vamos a tomar una muestra de sangre, lo más probable es que salga positiva a brucela. Por el tema de que lo que hablábamos al principio, que la vacuna que nosotros introducimos son microorganismos inactivos, podría decirse, que para que van a crear anticuerpos en el cuerpo del animal. Entonces, hay que tomar en cuenta eso a la hora de tener algún animal positivo. Si no tenemos historial de haber vacunado animales, repetimos la prueba, entonces, para tener un diagnóstico 100% seguro y que ya, por ejemplo, estos animales que salen positivos contra brucela, lo más recomendable o las acciones que hay que tomar pues es sacarlos del lote de vacas, entonces mandarlos a rastro. ¿Por qué la importancia de sacarlos a rastro? Porque la brucela es una enfermedad zoonótica. Cuando hablamos de enfermedad zoonótica, es una enfermedad que se pasa de los animales a los humanos a través de varias vías. Por ejemplo, si hablamos de vacas productoras de leche, se puede pasar a través de la leche. Entonces es sumamente importante eso, tener en cuenta de las enfermedades zoonóticas. Entonces, continuando con el ejemplo, tenemos 10 vacas, de estas 10 vacas hicimos las 2 pruebas para estar 100% seguros y una vaca siguió saliendo positiva. ¿Qué hacemos con esta vaca? Esta vaca lo más recomendable es llevarla a raza, entonces sacrificarla. Con las 9 vacas restantes que nos quedan, es importante iniciar el plan de vacunación contra brucela. Entonces, es importante tomar en cuenta, cuando hablamos del tema de brucela, de que se toman varios aspectos para vacunar. Primero, no se vacunan hembras preñadas, porque nosotros mismos podemos inducir o crear la enfermedad en el ternero que viene creciendo. Segundo, no se vacunan a todos. Entonces, cuando hablamos de plan de vacunación de brucela, para que lo tengan en cuenta, se vacunan hembras vacías, vacas vacías. Se puede iniciar la vacunación desde los meses con los terneros, desde animales negativos, animales sanos, de los 3 meses en adelante, 2 o 3 meses en adelante con los terneros negativos. Entonces es importante. Como les digo, si en dado caso tuvieran alguna duda, al final con mucho gusto podemos responderla. Y también si quisieran que nosotros los apoderamos en campo, con mucho gusto, en Comaima se tiene ese servicio a través del consumo de alimentos. Es un beneficio que se tiene en Comaima, que por el consumo de alimentos de la línea de ganado o cualquier línea de animales de producción, llegan profesionales hasta su explotación para poder asesorarles en el tema de manejo y salud de los animales de producción. Entonces, para seguir con este ejemplo, este ejercicio, las 9 vacas que nos salieron negativas las vacunamos. Hagamos en caso que de estas 9 vacas tenemos 2 preñadas, entonces de estas 2 preñadas no las vacunamos, porque eso nos recomienda el fabricante de la vacuna, y de estas nos van quedando 7, y de esas 7 tenemos un toro, que es el toro reproductor, podríamos decir. Entonces tenemos 6 animales para vacunar. Lo más recomendable es que, como tuvimos un caso positivo, podría decirse, de brucela, que a los 6 meses de realizar la vacunación, volver a vacunar. Entonces, para que se hagan una idea, hoy lunes 11 de julio, digamos que vacunamos estos animales, las 6 vacas que no están preñadas, y las vacunamos. Dentro de 6 meses debemos repetir la vacunación, siempre acompañado, como les comento, de la toma de muestra de sangre. Entonces, se toma la muestra de sangre, hagan ejemplo que llega el personal de Comaima a tomar la muestra de sangre, y luego ya pues se realiza la vacunación.
A la hora de nosotros tener 2 exámenes negativos contra brucela, podría decir, ya podemos extender la vacunación a cada año. Entonces, para hacer un resumen del ejercicio que acabamos de hacer, tenemos 10 vacas, de esas 10 vacas, una nos salió positiva a brucela, entonces tenemos 9 animales para vacunar. Dentro de esos 9 animales tenemos 2 vacas preñadas o 2 vacas cargadas, las cuales no se recomienda vacunar. De esas 9 solo vacunamos 7, pero dentro de esas 7 todavía está el toro reproductor. El macho tampoco se recomienda vacunar, entonces tenemos 6 animales para vacunar. Vacunamos esos 6 animales, a los 6 meses de realizar la vacunación, llegamos a tomar nuevamente la prueba o muestra de sangre y volvemos a vacunar esos 6 animales. Si ya tenemos 2 muestras o 2 pruebas negativas, o sea, un año negativo de brucela, ya podemos extender la vacunación anual de cada año. Entonces, esto podríamos hacer para el manejo y el control de la brucela. Entonces, con las enfermedades o cualquier tipo de enfermedades, muy parecido el manejo. Como les digo, depende del área, del tipo de problema que tenemos también, así va a ser la vacuna que vamos a manejar. Para hacerse, aquí les tengo un plan de vacunación que recomienda el fabricante de la vacuna contra Clostridium. Es a los 2 meses de nacido el animal, el ternero, se puede iniciar con la vacunación. Cuando este ternero tiene 4 meses, o sea, a los 2 meses de la vacunación, de la primera vacunación, se puede repetir, y al año de la última vacunación, entonces se puede volver a aplicar la vacuna, o sea, a los 2 meses, a los 4 meses de edad, y cuando tiene 1 año de edad el ternero, ya sería novia, entonces, y luego está repitiendo anualmente. Entonces, esto siempre y cuando la repetición anual, podría decirse, es en fincas positivas, es como el ejemplo que estábamos hablando, que nos salió un animal positivo. Entonces, ese es el manejo que se utiliza. Entonces, en cuanto al de brucela, ahora cuando hablamos como les digo, con el control de cualquier enfermedad que se tome, es muy parecido el manejo de las enfermedades. Lo que va cambiando es el tiempo cuando vamos a aplicar la vacuna, y aquí hay que tomar en cuenta lo que se estaba hablando al principio, de no mezclar vacunas. O sea, por ejemplo, no podemos vacunar brucela y Clostridium en el mismo día para ahorrarnos tiempo, manejo o algo por el estilo, para evitar pues que las vacunas, digamos, en palabras, se desactiven entre ellas mismas, podría decir. Entonces, es lo que se trata en de dejar un tiempo prudencial de vacuna en vacuna para evitar esos problemas. Entonces, el de brucela, repitiendo el de brucela, que se puede de los 2 o 3 meses de edad, y luego se puede hacer la vacunación a los 12 meses de edad del animal. Entonces, acá también les traigo un plan profiláctico que recomienda el fabricante de las vacunas, que se manejan bastante acá en Guatemala, que es una enfermedad muy común también, que es el Clostridium. Entonces, pues esta enfermedad se relaciona más con épocas de humedad, épocas lluviosas, como estamos en estos días. Entonces, es sumamente proteger a los animales o vacunarlos antes de que se enfermen. Entonces, con el Clostridium, el fabricante de la vacuna recomienda 2 meses de edad del ternero, del animal, de ternera, como queramos llamar, a los 4 meses de edad de este animal, o sea, a los 2 meses de la primera vacunación, y luego al año. Entonces, esas fechas, para repetirles, hay que respetar. Por ejemplo, que a los 2 meses vacuné a los 3 meses, por ejemplo, vacuné contra brucela, pero el plan dice que también a esa edad tengo que vacunar Clostridium, no voy a cruzar ese mismo día las 2 vacunas. Entonces, si vacuné contra la brucela, que tiene 3 meses de nacido la ternera,
tengo que esperar mínimo 21 días para que esa vacuna, la nueva que voy a poner, haga un efecto positivo de inmunidad en nuestro gato bovino, en el animal que estamos protegiendo. Entonces, para que se den una idea, como les repito, cualquier pregunta al final del programa con mucho gusto. Y también pues podemos hacer el acompañamiento de asesoría en campo a través de Comaima, a través del consumo de alimentos para animales de Comaima, para que tengan en cuenta que en Comaima se tiene una línea para ganado completa, hablando de terneras, que es el alimento que se llama Ternicreces, es un alimento peletizado, que contamos con el 22% de proteína y el 18% de proteína. Tenemos un alimento que se llama Novicreces, que es para novillas de reemplazo, desde los 6 meses en adelante. También tenemos alimentos para vacas preñadas, que se llama Gestivac, son alimentos para vacas que van a ser futuras madres, y tenemos los alimentos para producción de leche, Lactomaima 18 con el 18% de proteína, Lactomaima 22 con el 22% de proteína. También tenemos el alimento para los toros de mantenimiento, el Endormaima, o animales de mantenimiento del potrero, el Lactomaima 10, que es un alimento para mantenimiento. Entonces, para que lo tengan en cuenta para manejarlo en la finca. Entonces, ya hablamos un poco del manejo de la vacuna, cómo aplicarla, cada cuánto aplicarla. Hablamos acerca de unos planes de vacunación. Si tuvieran alguna duda sobre algún plan de vacunación, con mucho gusto pudieran hacer la pregunta pues a través del número 49280247. Ahora vamos a hablar de para qué vacunar o por qué vacunar. Muchas veces se vacuna o piensa que la vacunación es una pérdida de dinero, podría decir, y no se toma como una inversión. Entonces, ¿para qué vacunamos? Pues la primera es para evitar que se mueran los animales. Es importante tener en mente que se vacunan animales sanos. Se tratan o se inyectan con cualquier antibiótico, vitaminas o cualquier producto animales pues con problemas clínicos. Entonces las vacunas son para animales sanos, para evitar muertes. Hay que tener en cuenta que las vacunas que se venden comercialmente pues han sido analizadas y estudiadas y siempre dan un margen de protección. Entonces normalmente en el mercado las vacunas siempre dan un margen de protección y dejan un porcentaje, podría decirse, de que algún animal podría presentar problemas. Entonces tenemos que tener en cuenta que la vacunación no es que vaya a componernos la vida, digamos, o va a salvar a todos nuestros animales. La vacunación la podemos utilizar para reducir los casos positivos de alguna enfermedad, cualquiera enfermedad que estamos hablando, rabia, brucela o algo por el estilo. Entonces hay que tener en cuenta eso, que la vacunación va a disminuir los casos positivos o las pérdidas de animales por esta enfermedad. Pero si no vacunamos, van a ser casi todos los animales que van a estar afectados. Segundo, vacunamos para reducir pérdidas económicas. Como les digo, si tenemos 10 animales y no vacunamos, es muy probablemente que esos 10 animales, los 10 se enfermen o se mueran. Pero si vacunamos de la forma correcta que hemos estado viendo, respetamos la cadena de frío, respetamos la vía de aplicación, respetamos los días de vacuna entre vacunas, respetamos las indicaciones del fabricante en qué animales usarlas, es muy probable que de estos 10 animales, pues, ya sea que ninguno esté afectado o tal vez uno o dos serán los afectados. Entonces hay que tener en cuenta eso, que la vacuna nos protege contra estos problemas. Y otra es que es un tema muy importante que tenemos que tocar, que es la reducción de enfermedades zoonóticas. Como les digo, las enfermedades zoonóticas son enfermedades que se pasan de los animales o se transmiten de los animales a los humanos a través de cualquier vía. Entonces es sumamente importante y uno como productor debe tener la responsabilidad de vender productos de animales sanos, de productos de calidad para el consumo humano. Entonces es sumamente importante tener en cuenta esto. Vamos a tocar nuevamente la diferencia entre una vacuna y una inyección
común, podría decir. La vacuna se aplica en animales sanos. La vacuna puede ser, o es, mejor dicho, una sustancia en la cual introducimos al cuerpo del animal microorganismos atenuados, podría decir, o microorganismos inactivados, para que estos creen defensas o anticuerpos en el cuerpo del animal, y una inyección común o coloquial, podría decirse, es en la cual nosotros introducimos un antibiótico, un desparasitante, unas vitaminas, cualquier tipo de estos productos. Entonces es importante tener en cuenta la diferencia entre una vacuna y una inyección. Para repetir, la vacuna se utiliza en animales sanos. Eso no quiere decir que no tratemos los animales enfermos, o sea, no hay que confundir eso. Entonces, otro tema importante de cómo vacunar es preparar a nuestro lote o nuestro grupo de animales o nuestro único animal que tengamos, eso no importa, para una vacunación. Entonces, si nos ponemos a pensar, podríamos decir, en la definición de una vacuna, que nosotros introducimos una cantidad controlable, una dosis controlable de microorganismo al cuerpo del animal, esto puede crearle una reacción, podría decirse, al animal. Entonces, por eso es importante controlar o preparar, podría decir, a nuestro grupo de animales o nuestro único animal que tengamos. ¿Cómo podemos preparar a nuestra vaca, a nuestro grupo de vacas para una vacunación? Entonces, es sumamente importante, primero, tener en cuenta que si tenemos animales en una baja condición corporal, podría decirse, animales delgados o flacos, como queramos llamarlos, y los vamos a meter a un proceso de vacunación, es muy probable que estos animales no se vayan a morir, sino que pueden sufrir más consecuencias o consecuencias más fuertes que animales que tengan nuestra condición corporal. Entonces pueden ser animales que cueste un poquito en sacarlos de este estrés, podría llamarlos, en el que entran los animales por el tema de no estar en una condición corporal adecuada y someterlos a una vacunación. Otro tema es, si nosotros vacunamos animales que empiezan a presentar signos sobre una enfermedad, cuando hablamos de bovinos, porque en aves, pues algunas vacunas se pueden colocar sobre brote, pero en bovinos, en las vacas o rumiantes, si nosotros le colocamos una vacuna cuando ya presenta signos de esta enfermedad, lo más probable es que nosotros terminemos de desarrollar la enfermedad y pues los peores casos los animales se mueren. Entonces es importante que si un animal ya presenta signos de cualquier tipo de enfermedad, ya no se debe vacunar, sino se debe tratar la enfermedad y ver cómo se puede dar al animal para que salga de este problema. Entonces llevamos 2 puntos a la hora de preparar a nuestros animales. Mejorar la condición corporal, no vacunar a los enfermos. Y otro tema muy importante es el que hemos estado hablando también, es el tema del historial de vacunación. Entonces no podemos poner vacuna sobre vacuna para los animales para evitar reacciones del cuerpo. Entonces es sumamente importante. Entonces cuando hablamos de cómo mejorar la condición de nuestros animales para prepararlos para una vacunación, entonces ahí podemos iniciar con una mejor dieta, obviamente. Podemos empezar a utilizar alimentos balanceados con AIMA, dependiendo del animal que estemos tratando. Podríamos, por ejemplo, si queremos ganar condición corporal para la vacunación, podemos utilizar alimento en Gormaima, que es un alimento indicado para engorde y mantenimiento de nuestros animales, y luego de que esos animales ya ganen condición corporal, los podemos vacunar, y luego ya mantenerlos con el manejo adecuado, o el alimento balanceado adecuado para la edad que corresponda. Entonces, como les comento, pues todo este servicio, acompañamiento, asesoría, se ofrece con Maima, se puede obtener a través del consumo de alimentos con Maima, no importando la línea de animal
alimentos que se manejen, ya sea aves, cerdos, vacas. Entonces cualquier tipo de alimento con maima por el consumo tiene un servicio de asesoría. Entonces, ¿qué hacemos con vacunación? Alguna pregunta muy frecuente es ¿qué se hace con la vacuna que sobra? Porque muchas veces, por ejemplo, las vacunas las venden por los frascos, vienen en dosis exactas, de 10 dosis, 50 dosis, 100 dosis. Entonces, para que tengan una idea, ¿qué pasa si nosotros compramos una vacuna de 10 dosis y tenemos 8 animales, 9 animales, o tenemos 11 animales y queremos diluir la dosis de 10 para que nos alcance para 11? Entonces, normalmente las vacunas, existen varios tipos de vacunas, ¿no? Pero normalmente la vacuna que se abre, digamos, o se utiliza, la mayoría de vacunas, hay algunas que se pueden esperar, digamos, o dejar almacenadas, pero la mayoría de vacunas, si se abre, se debe utilizar la totalidad de la vacuna. Entonces, es importante tomar en cuenta. Como les digo, no es que si uno deje la vacuna, la almacena ya abierta y luego la usa, no quiere decir que nosotros vamos a matar a nuestros animales, pero no vamos a darle la protección necesaria o la inmunidad necesaria que esta vacuna nos ofrece si la manejamos de la mejor manera. Otro punto también importante es, ¿qué pasa si, lo que les decía, qué pasa si tenemos 11 animales, pero la vacuna solo nos alcanza para 10? Pensamos en quitarle un poquito a cada animal para que nos complete la dosis número 11. Las vacunas, a diferencia de los medicamentos comunes, antibióticos, vitaminas, no se manejan tanto por peso. Entonces es una dosis única, podría decirse, no importando el tamaño del animal que estamos manejando. Entonces, tal vez con las vacunas que se tienen más acceso, podría decirse un ejemplo, un poquito fuera de los bovinos, son con los perros. Entonces, si se han dado cuenta, la vacuna para perros es una dosis universal, podría decir, igualmente son los bovinos. Entonces no podemos quitarle un poquito a la dosis para que nos alcance para otro animal. Entonces no estamos protegiendo o no estamos dando la inmunidad necesaria que la vacuna nos ofrece para nuestros animales. Entonces es mejor respetar la dosis del fabricante y no provocar futuros problemas, digamos, de enfermedad en nuestro hato bovino. Es sumamente importante respetar eso, respetar la cadena de frío, no congelar nuestra vacuna para evitar problemas en la cadena de frío, o no proteger o dar la inmunidad necesaria a los animales. No debemos calentar a la vacuna, o sea, no podemos manejar la vacuna como un antibiótico o un medicamento normal. La vacuna no es suficiente dejarla solo en un lugar donde no le dé el sol. La vacuna debe estar a una temperatura de 4 grados centígrados, o sea, en la refri normal, podría decirse, si manejamos una refri como tal. No debe estar en el congelador. Si la vamos a transportar en una hielera, debemos tener en cuenta que primero va el hielo, luego va la vacuna y encima de la vacuna va nuevamente el hielo, para que la vacuna quede en medio de los dos hielos, podría decir, para que esta vacuna funcione correctamente. Debemos tener en cuenta que la vacuna, o tenemos que usar una aguja por animal para la vacunación. Debemos respetar la vía de administración. La mayoría de vacunas se pueden administrar vía subcutánea para evitar más que todo problemas de respuesta inmunológica. Debemos respetar el tiempo de aplicación de cada vacuna. No, en la medida de lo posible, no se recomienda vacunar contra dos enfermedades, podría decirse, al mismo tiempo, no vacunar contra rabia y brucela al mismo tiempo, para evitar problemas más que todo en las curvas o en los picos de inmunidad, que ninguna de las dos vacunas vaya a hacer efecto. Entonces es sumamente importante respetar eso, respetar el día de aplicación de vacuna entre vacunas. Lo que les decía, si vacunamos hoy, esperar mínimo 21 días para volver a aplicar otra vacuna y pues que las dos vacunas hagan su trabajo, cumplan el trabajo de inmunidad para el cual se aplican. También es sumamente importante
a la hora de realizar una vacunación, tener un diagnóstico de laboratorio, un diagnóstico de campo, para poder vacunar, o sea, para que esa vacuna tenga un por qué vamos a vacunar. Entonces, en Comaima, como les comento, podemos darles ese asesoramiento, ese seguimiento a través del consumo de los alimentos para ganado, lactomaima, endormaima, semicrece, novicrece, y también para todas las líneas de producción de pollo engorde y aves de postura. Entonces se puede dar ese manejo. Como les repito, no necesariamente tenemos que usar todas las vacunas que existen en el mercado para nuestros animales. Entonces depende mucho del área geográfica o de las circunstancias que estén en nuestro hato bovino o grupo de animales. Entonces, viendo el tiempo, faltan 5 minutos, creo yo. Vamos a darle paso al espacio de preguntas para poder responderle a los amigos oyentes. Aquí nos preguntan, aquí nos hacen preguntas, dice: buenas noches, ¿cuáles son las vacunas que se les deben colocar a las vacas? Entonces, nos hablan de Granja Zaragoza. Muchas gracias por la pregunta y por el tiempo que se toma. Depende mucho del área geográfica, y de los problemas que se estén en el área cerca a la producción. Pero una vacunación de cajón, podría decir, sobre base, sería vacunar contra Clostridium, que son enfermedades que pueden ser ambientales por tema de humedad. Aquí tenemos el plan de vacunación con la Clostridium. Puede iniciarse a los 2 meses de edad del ternero, luego se repite la dosis a los 2 meses, o sea, cuando el animal tiene 4 meses, y luego podemos hacer una revacunación anual para evitar problemas de Clostridium tetani y Clostridium como tal. También se debe incluir la vacunación contra rabia. Entonces, si no es una zona muy endémica de rabia, podría hacerse una vacunación anual cada año contra rabia. Entonces, y también la vacunación contra brucela, que es una enfermedad zoonótica. Entonces, la vacunación contra brucela puede iniciarse a los 3 meses de edad del la ternera, luego a los 12 meses de edad de la ternera, y luego cada. Entonces, esperamos logramos responder las preguntas. Por acá dice otra pregunta, dice de Granja Los Cascabeles, dice, vamos a ver si lo vamos a entenderlo. Dice: ¿cómo debemos almacenar la vacuna? La vacuna debe estar almacenada a una temperatura, si podemos medir la temperatura, de 4 grados centígrados, o si no podemos lograr medir la temperatura, podemos tenerla en la refri normal, no en el freezer, no en el congelador, sino en la refri normal, en la parte de abajo de la refri, podríamos decir. Ahí debería estar la vacuna. Si la vamos a transportar, tenemos que transportarla a una hielera con hielo abajo, luego va la vacuna y encima de la vacuna va el hielo otra vez, para que quede quede en medio la vacuna, podría decir. Entonces, aquí nos preguntan qué pasa si vacunamos a un animal enfermo. Hay que tener en cuenta que la vacuna que nosotros introducimos al animal es los microorganismos, el virus desactivado, podría decir. Entonces, si por ejemplo nosotros vamos a vacunar un animal con Clostridium, por ejemplo, que tiene los signos característicos de Clostridium, o sea, en ese momento tiene el microorganismo en el cuerpo. Si nosotros introducimos la vacuna, que es los mismos microorganismos pero desactivados, vamos a terminar de desarrollar la enfermedad en ese animal y vamos a terminar matándolo, mejor dicho. Entonces, por eso es importante vacunar animales sanos, y en los animales que ya estén con signos clínicos hay que tratarlos, pero no con vacunación.
Esto cuando hablamos de bovinos, porque en aves hay que recalcarlo, hay enfermedades que se pueden vacunar sobre brote. Entonces es sumamente importante tener en cuenta esto, ¿verdad? Para evitar algún tipo de problema en el manejo de la vacuna. Y como les repito, en Comaima podemos darles el asesoramiento, seguimiento y acompañamiento en cuanto al manejo de esos temas a través del consumo de alimentos de concentrados Comaima, en la línea de ganado, en todas sus presentaciones, alimentos para terneros, novillas, alimentos para vacas productoras, toros de engorde y pues también todas las líneas de alimentos para aves de postura y pollos de engorde. Entonces, viendo la hora ya, creo que son las 8 de la noche, entonces muchas gracias por el tiempo que nos prestaron y estamos en comunicación. Muchas gracias por todo y feliz noche.